queridos oyentes de su canal cristianización.tv20 y estamos aquí para predicar la palabra de Dios para toda aquella persona que quieran escuchar un mensaje de paz, de amor de parte de el Padre. Bendito Dios, hoy vamos a estar hablando el tema, identificando los falsos líderes o los falsos maestros. Bendito Dios, vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Jeremías 23, dice así: Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: Vosotros dispersáis mis ovejas y las espantáis y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ella pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menos cavadas, dice Jehová. Bendito Dios. Pues aquí estamos leyendo la palabra de Dios en Jeremías. Jeremías, ¿quién era? Jeremías era un profeta. Y podemos ver que esta palabra, el Señor siempre, podemos decir que siempre este problema de los falsos líderes, los falsos profetas, toda la vida ha existido. Bendito Dios. Y aquí vemos esta forma de que Dios, o esta advertencia que Dios le hace pues a esos falsos pastores, a esos falsos líderes que muchas veces están haciendo, en vez de hacer bien, están haciendo mal. Bendito Dios. Para no reabundar en lo mismo que ha dicho la palabra de Dios, el tema es cómo identificamos esos falsos líderes, esos falsos profetas, esos falsos pastores, esos falsos cristianos, vamos a decir, ¿no? La palabra de Dios nos deja muy claro, nos deja muchas señales, nos deja su palabra en nuestro espejo para nosotros. Dice que no debemos de dejarnos engañar porque nosotros tenemos su Espíritu Santo y sobre todo también tenemos su palabra. Bendito Dios. Entonces, todo falso líder, todo falso pastor, nosotros nos vamos a dar cuenta. Algunos son muy sutiles porque se saben camuflar muy bien, pero hay personas que son fácil de reconocer, ¿no? Que no están haciendo las cosas para predicar la palabra de Dios, sino para digamos, han hecho de la iglesia, han hecho de lo que es la vida cristiana, un tipo de circo, un tipo de negocio. Pues hay de todo, ¿no? Pero es fácil de identificar. Nosotros en estos tiempos, incluso hasta los mismos inconversos saben cómo identificar un falso líder, falso pastor. Y es, por ejemplo, siempre van a buscar su propio provecho. Nunca van a estar para dar un mensaje para edificación de la iglesia, sino para un provecho propio. Eso es una de las características que puede tener un falso líder. Nunca va a estar de acuerdo. Es como que siempre va a estar tratar de lo que dice la Biblia, ponerlo pero a su conveniencia, ¿no? Y de esa manera, pues entonces engañar lo que es el pueblo de Dios. Nosotros en estos tiempos tenemos que tener mucho cuidado a quién dejamos que lidere nuestra vida cristiana. ¿Y por qué le digo eso? Porque es muy notorio de que hay muchas personas que eso es lo que están haciendo. Todo lo contrario a lo que le ha dejado el Padre en sus manos para que hagan. Muchas veces la vanagloria, el anhelo de tener una posición humana,
A muchos de esos líderes lo que hace es que los ciega y comienzan a distorsionar todo lo que dice la palabra de Dios en cuanto a lo que tiene que ser un verdadero pastor, un verdadero líder, un verdadero profeta. Pero lo grande del caso es el nivel a que esas personas se dejan engañar por Dios, por el enemigo. Y es a tal magnitud que ni siquiera se acuerdan de que nosotros, tanto ellos como nosotros, vamos a dar cuenta delante de Dios de todo lo que hagamos. El Señor va a reunir su iglesia, sus ovejas. Eso es muy lamentable, muy duro, que en estos tiempos hay muchas personas que se están alejando de la iglesia. Son muy pocas las personas que hablan las cosas claras. ¿Por qué? Porque a veces el hablar claro no le va a gustar al que está al lado. Pero nosotros no estamos para darle gusto al que está al lado o al frente, sino para predicar la palabra de Dios. Y la verdad que se está viviendo en estos tiempos es que hay muchas personas que están alejándose de las iglesias. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos profetas, hay muchos falsos maestros y hay muchos falsos pastores que lo único que buscan es llenar su egoísmo, lo único que buscan es llenar sus bolsillos. Pero déjenme decirle una cosa, que ellos tendrán su paga. Pero nosotros como iglesia y como hijos de Dios, nosotros no podemos dejarnos engañar. Nuestro deber es ir a la presencia de Dios, que el Señor revele. Hay, como dije, hay personas que se saben camuflajear muy bien y que solamente una persona con discernimiento, porque se visten como ángel de luz, pero sin embargo todo lo que predican no viven nada de lo que predican, no hacen, no practican el amor, no practican la misericordia, no practican nada de eso, porque lo único que quieren ir por sus intereses. La palabra de Dios ni siquiera la predican, porque predican lo que ellos pues quieren que la gente entienda, porque una persona que no se abre sus ojos espirituales va a estar ciego y va a estar, ¿qué pasa con un ciego? Que nunca va a poder ver lo que tiene delante. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de estar en la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice, no deje que lo engañe, mira que nadie los engañe, porque en los últimos tiempos vendrán falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores. Pero si podemos ver la palabra de Dios, eso siempre ha existido. Siempre ha existido, porque estamos hablando de Jeremías, desde cuando ese profeta Jeremías. Entonces nosotros tenemos la autoridad de parte de Dios. Si nosotros somos partícipe de una acción mala de una persona, de un líder, y nosotros a lo mejor por no perder el estatus que podamos tener en cualquier movimiento y no decimos las cosas como son, que están mal, nosotros somos tan pecadores como ese que lo está haciendo. Porque usted y yo tenemos el deber de llamar lo bueno bueno lo bueno bueno y lo malo malo. Tenemos la autoridad de parte de Dios de no ser partícipe de eso. Muchas veces, ¿qué pasa con estos líderes engañadores? Que se camuflajean mucho en lo que es la apariencia. Son expertos porque su nivel de camuflaje es tan alto que entienden y que es verdad, el ser humano se lleva por eso en esa ocasión al rey David. Decía, pero el chiquito, el que está allí cuidando las ovejas, lo veían menospreciado, pero sin embargo, a ese fue que Dios escogió, eligió, porque el ser humano tiende mucho a fijarse de lo que tiene delante de sus ojos, se fija mucho en lo que es la apariencia humana. Sin embargo, por eso la Biblia llama a no juzgar. Pero hay que saber diferenciar lo que es juzgar a lo que es llamar lo bueno bueno y lo malo malo. El juzgar es cuando tú estás cometiendo un juicio delante de alguien el cual tú no tienes pruebas. Eso es juzgar, decir las cosas sin ninguna base. Pero cuando tú hablas con autoridad es porque tú sabes que esa persona está obrando y actuando mal, y ya ahí no es juzgando, sino llamando las cosas por su nombre como son, porque muchas veces esos falsos líderes lo que utilizan mucho es eso,
ese mecanismo de envolver a las personas en lo que es un ambiente como de confusión, ¿no? Trabajan mucho con lo que es, pues, envolver a las personas emocionalmente. Son muy emocionalistas y a ese nivel de emocionalismo conllevan a todo el que está a su alrededor. Entonces nosotros no podemos vivir por emociones, nosotros tenemos que vivir bajo el Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo y guiarnos por su palabra para que no seamos confundidos. El Espíritu Santo dice que da testimonio de quiénes son sus hijos. Inmediatamente el Espíritu Santo trata y usted ve una persona que cada vez que esa persona habla y usted siente esa incomodidad y usted siente eso, como uno dice, Dios mío, pero ¿y por qué que yo me siento así? Eso lo viví yo, lo he vivido en varias ocasiones, que uno decía, pero Dios mío, es que predica, pero es que como que lo que predica no entiendo por qué esa situación. Pues resulta que esas personas, a la larga, pues el Señor, pues podamos decir que puso en público todo su pecado y lógicamente toda una congregación se dio cuenta de que por eso, ¿por qué? Porque estaba en un pecado, aunque quería disfrazarlo, como yo dije, con aspecto para que el hombre vea que sí que hay una santidad, sin embargo por atrás estaban haciendo otra cosa. Entonces Dios siempre va a dar testimonio de quiénes son sus hijos. Si tiene usted esa incomodidad con un pastor, con un líder, con un diácono, con quien sea, usted lo que tiene que ir a la presencia de Dios y decir, Señor, ¿por qué cuando esa persona habla yo me siento de esta manera? ¿Por qué cuando esa persona ministra mi vida yo siento algo que lo desecha, algo como que... Entonces el Espíritu Santo da testimonio. Nunca en la vida Dios le va a dar una palabra de parte de él a una persona y usted se va a sentir incómodo. Así sea reprendiéndolo, así sea por reprensión, usted va a sentir esa paz. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio, dice la palabra de Dios. Entonces, muchas veces, como estamos involucrados en ese movimiento de emocionalismo y que esos líderes son muy astutos, con astucia, llevan la congregación a esos movimientos para que la gente esté involucrada de esa manera tal que ni siquiera tienen el discernimiento para discernir en lo que es bueno, en lo que es malo, en lo que viene de parte de Dios. Entonces no es tiempo de vivir en eso, es tiempo de vivir bajo el Espíritu, no en emociones. En estos tiempos hay que tener el entendimiento muy abierto, muy activo, para que no nos dejemos engañar, porque hay muchos falsos profetas, hay muchos falsos maestros y muchísimos falsos pastores. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar, ¿qué dice? A toda verdad. El Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad. Dios nunca en la vida te va a poner en un lugar donde a ti el llamado que Dios ha puesto en tus manos sea menospreciado. Miren, los falsos pastores, los falsos líderes tienen una cosa y es el mismo espíritu que tenía Acab. ¿Qué tenía el espíritu de Acab? Todo lo que era revelación de Dios, acompañada de su esposa Jezabel, todo lo que era revelación de Dios, todo eso lo van a apartar de una congregación, lo van a apartar de una iglesia. Todo lo van a apartar. ¿Sabe por qué? Porque a ellos no les interesa de que su pecado, su maldad sea revelada. ¿Qué pasa muchas veces con esto? Que muchas veces hay personas, pero ¿y por qué es que el líder es conmigo de esta manera? ¿O por qué me ponen en esta manera? Entonces usted tiene que tener el discernimiento necesario de parte de Dios para entender las cosas. Todo lo que no proviene de Dios proviene del enemigo. El enemigo vino para matar, robar y destruir. Todo lo que tenga revelación de Dios, todo lo van a apartar. Todo lo va a apartar. Entonces usted está en un sitio
y usted sabe que es un profeta de Dios y que Dios le ha revelado y que esa revelación usted se la dice al líder, se la dice al miembro, se la dice al pastor y siempre vive odiando y tú sigues soñándote y Dios sigue hablándote y no solo que te habla a ti, sino que a través de otra persona y esa persona se hace el loco o la loca. Entonces ahí hay un problema. Si una persona... Siempre en la iglesia viene un predicador, revela lo mismo. Viene un salmista, revela lo mismo. Venga y siempre lo mismo. Entonces ustedes como miembros de la iglesia tienen la autoridad de parte de Dios de ver qué es lo que se está moviendo ahí. Entonces no quedarse de manos cruzadas. El Señor revela. Dios revela, Dios siempre va a revelar a su pueblo. Y es tiempo de cuando esas cosas pasen, entrar la iglesia en oración. Porque sea pastor, sea profeta, que produzca esa sensación en cualquier iglesia, es digno de usted ir a la presencia de Dios y que el Señor revele. Y usted sabe lo lindo de todo esto, y es que Dios revela, pero Dios confirma también lo que le ha revelado. Y viene un hermano y se sueña lo mismo. Ay, hermano, pero yo me soñé lo mismo. Y viene el otro, señora, y comienza, Dios lo utiliza, y viene, habla por ahí, le hablan lo mismo. Entonces, ojo, hay que ver qué está haciendo ese líder. Muchas veces nosotros tenemos con los líderes como que si fuesen dioses, y no son dioses, son seres humanos que fallan usted y fallo yo, como todos fallamos. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios se nos olvida que nosotros no estamos en estos caminos para hacer feliz a fulana o a fulano. Estamos en estos caminos para llamar las cosas como son. Todo el que dice la verdad cae mal. Todo el que revela el pecado cae mal. Por eso a los profetas de antes le decían, ¿en qué viene? ¿En paz o en guerra? Porque que siempre un profeta, cuando Dios, un profeta de Dios, que siempre Dios lo movía, siempre Dios le decía las cosas como eran. Y la gente decía, bueno, vamos a ver, ¿viene en paz o en guerra? Pero ahora no, ahora el ser humano lo que quiere es, bueno, la iglesia en general y el ser humano en general, lo que quiere es que le hablen de coche, carro, mansiones. Pero el pecado, me hago el loco y sigo. No, hermano, Dios no va a pedir cuenta por eso. Déjeme decirle que si usted Dios le revela y se queda callado porque no quiere que cae el mar en la iglesia, usted va a ser tan partícipe de ese pecado como esa persona. Porque a usted Dios le está hablando. Y muchas veces hay personas que Dios le dice, te lo revelo, pero tienes que decirlo. Y no, uy, ¿cómo yo voy a decir eso del ministro, del siervo, de la sierva? No, usted tiene que decirlo. Si Dios le lo dijo, dígalo a intimidad con él, dígaselo. Tal cual Dios le lo reveló, háblelo y dígalo. Porque usted está acarreando maldición para su vida. Estamos en unos tiempos peligrosos, hermano. Estamos en unos tiempos peligrosos. El Padre va a llamar a cuenta, como le caemos ay de los pastores que destruyen y dispersan mis rebaños, mis ovejas. Y eso se está viendo mucho en día de hoy. Los rebaños, las personas, esto no se dice, no todo el mundo lo dice, las personas no quieren asistir a la iglesia. Porque lo que hay una balsa de líderes que lo único que saben es, se han vuelto dioses, dirigiendo según su conveniencia y no según los mandatos bíblicos. Han decidido hacer las cosas como ellos entiendan, como ellos quieran, y eso no es así. Y muchas veces esas personas que se levantan en contra lo llaman desobediente, lo llaman oveja negra, porque están diciendo lo que Dios les ha revelado, porque están diciendo esto está mal, porque eso no es bíblico. Todo lo que no sea para la edificación de la iglesia no proviene de Cristo. Todo lo que no sea para edificar la iglesia de Cristo y la obediencia de Cristo no proviene de Dios, punto y pelota. Lo puede decir el líder más famoso de las redes, el líder más famoso del barrio, quien sea que esté dirigiendo una iglesia o esté en la alabanza o esté en el de diácono, quien sea, porque esto no es cuestión de una persona, esto es cuestión de que nosotros tenemos que llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Discernimiento nos pide el Señor. Entonces, mis queridos hermanos, que Dios le bendiga rica y abundantemente, y de nosotros depende de que seamos partícipes del pecado. Que Dios les bendiga.